Muy bien, buenos días. Entonces, vamos a estar considerando las dos lecciones, lo que es la 22 y la 23. Si ustedes alcanzaron a leer, la 22 es una lección muy corta y básicamente tiene que ver con el fundamento de nuestra fe en la resurrección. Y competía a lo que hablaba nuestro hermano Naún la clase pasada sobre el fundamento del cristianismo. Y vemos que los enemigos del cristianismo están en lo correcto al enfocar sus ataques en la resurrección histórica de Cristo. ¿Por qué? Porque como Pablo señala en Primera de Corintios, que nos había hablado nuestro hermano sobre esa porción, y veíamos que el cristianismo básicamente comprende, o las bases o los cimientos están sobre su muerte. Entonces vemos que Jesucristo murió, y vemos que nos dice básicamente la lección o la escritura que si Jesucristo no murió, esta es la llamada hipótesis del desvanecimiento. Y vemos que básicamente es lo que a veces atacan a aquellas personas que quieren negar la muerte de Cristo. Y vemos que niega la resurrección de Jesucristo por la vía rápida. Simplemente dicen ellos que no murió y que fue básicamente un desvanecimiento, que cayó inconsciente y que retomó la conciencia en el sepulcro y siguió con su vida. Vemos que esta pues no es una teoría propugnada por ningún autor anticristiano de la antigüedad. O sea, básicamente eso no vino a ser hasta más adelante y apoyada básicamente en el siglo XVIII. O sea, ninguna persona que no creyera en Cristo antes de este siglo XVIII, o sea, tenía esta idea de que eso pudo haber pasado. O sea, ni siquiera en el cristianismo primitivo, o sea, la primera iglesia. Y básicamente esto fue dicho por Friedrich, y el apellido sí está muy curioso, Schleiderschmesch, es un alemán. Entonces, este fue el primero que inventó esta hipótesis, porque no podría ser como teoría. Y en el siglo XIX, el líder religioso Mirza Ghulam Ahmad también consideraba esta propuesta, y de hecho él mismo se consideraba como el Mesías. Entonces vemos que ninguna de estas pues tienen mucha lógica. Y caso contrario, pues hay bastante evidencia de su muerte. De hecho, si recuerdan, cuando yo estuve hablando sobre la pasión de Cristo, pues veíamos que había mucha evidencia sobre esto. De hecho, por ejemplo, un análisis publicado por el Journal of American Medical Association habla sobre la muerte de Jesús de Nazaret, y nos dice este estudio que fue sometido a juicio a judíos y romanos, y fue azotado y fue condenado a muerte por crucifixión. La flagelación produjo laceraciones lineales profundas y pérdida de sangre considerable, y es probable que preparó el escenario para el shock hipovolémico, como lo demuestra el hecho de que Jesús estaba demasiado debilitado para llevar el laguero, o sea, cacho de madera, al Gólgota. Entonces, es lo mismo que estuve hablando aquella vez sobre la crueldad de los romanos cuando eran sometidos a estos latigazos. No eran como vemos a veces en las películas, no como este látigo de Indiana Jones, que es este tipo de látigo largo y todo esto, ¿no? Sino que era un látigo especial para, pues, básicamente para desgarrar la espalda, básicamente. Entonces, y no solamente la espalda, porque el látigo no solamente cuando pegaba en la espalda, sino que cuando uno golpea de lado, o sea, pues esto tiende a golpear. Y Josefo, si no mal recuerdo, él menciona que cuando
Estas personas eran latigadas, o sea, básicamente los intestinos eran expuestos, la parte de la columna era expuesta, entonces era bastante sanguinario, bastante cruel este método de la flagelación. Este autor sigue diciendo que en el lugar de la crucifixión las muñecas fueron clavadas sobre el poste de una manera vertical, sus pies fueron clavados en el estipe, y el efecto fisiopatológico principal de la crucifixión era una interferencia con la respiración normal. La consecuencia, la muerte se debió principalmente, pues vemos que fue por asfixia, o sea, que era la forma en la que ellos morían, no era por otra cosa, sino por asfixia, porque al momento de que ellos básicamente decían, no, pues ya es tiempo de que muera, ya tiene buen rato ahí, entonces llegaban los romanos y quebraban esta parte de aquí, y ellos ya no podían levantarse hacia arriba para poder tomar aire. Entonces vemos que la muerte de Jesús, o sea, fue un hecho real. De hecho, como lo vemos también, otro testimonio científico es el patológico de un estadounidense, también de Frederick Zugibe, y él también afirmó que era imposible que Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión y que ninguna droga o medicamento hubiera sido capaz de impedir el dolor que Jesús experimentó o inducirle sueño profundo o simular su muerte. Entonces, vemos que desestimar la muerte de Jesús pues es algo o sea, no tiene fundamento, o sea, es más ilógico creer que él siguió con su vida normal. Bueno, era eso, y vemos también que su resurrección, pues también es uno de los pilares sobre lo que se sienta el cristianismo. Y vemos que nuestro hermano también nos había hablado de eso, y dice que si hay algo fundamental en lo que creen los cristianos es en la resurrección de Jesucristo y las implicaciones que tienen para ellos mismos. Todos los sermones predicados por todos los cristianos en el Nuevo Testamento se centran en la resurrección, el evangelio o las buenas nuevas. Significa, en esencia, la noticia de la resurrección de Cristo, el mensaje que corrió como pólvora por la antigüedad, que encendió los corazones y transformó vidas y puso al mundo patas para arriba. Dice básicamente, no fue ama a tu prójimo. Cualquier persona moralmente sensata ya lo sabía, no era noticia. La noticia era que un hombre que afirmaba ser hijo de Dios y el Salvador del mundo había resucitado de entre los muertos. Y no sé, yo siento bastante calor aquí, no sé si ustedes también. Voy a bajarle un poquito porque sí está medio... Le perdí a bajarle uno. Entonces vemos que uno de los fundamentos cruciales es la resurrección. Y este extracto básicamente de la resurrección es extraído, y la siguiente lámina que voy a traer sobre, el autor se llama González Hurtado, y él tiene un libro que se llama Las evidencias de que Jesús es Dios. Y me parece un muy buen libro. Entonces, déjenme adelantar. Sí, esto todavía no iba. Entonces vemos que tenemos muy buenos, o tenemos argumentos para decir que Cristo resucitó. Si vemos aquí esta tabla, vemos las 12 apariciones que vemos durante la Escritura, y vemos que el autor los pone en orden. Y en el primer avistamiento de Jesús dice que fue cuando María y Magdalena y las otras mujeres en la tumba vacía. Y vemos que eso fue el domingo de madrugada. Y nos da los textos bíblicos. La otra porción dice a María Magdalena llorando en la tumba vacía.
a las otras mujeres que se congregaron, y esto fue en Jerusalén, y tenemos aquí todas estas porciones, a Cleofas y a otros discípulos camino de Maús. Nos dice que en el área fue de cerca de Maús domingo por la tarde, a Pedro en Jerusalén, también un domingo por la tarde, a los 10 discípulos sin Tomás, y ese fue en Jerusalén un domingo por la noche, los 12 discípulos, y aquí fue cuando pues Tomás, cuando los discípulos le cuentan y él no cree, y se aparece Jesús y le dice, toca mis heridas, mete tu dedo, y él dice pues que él realmente cree. Entonces también tenemos a los 7 discípulos que habían vuelto a ser pescadores en el mar de Galilea, y dice que pues pudo haber sido una semana después, a los 11 discípulos en las montañas de Galilea, y dice que al final de los 40 días, a más de 500 personas en Galilea posiblemente, y eso fue igual al final de los 40 días, a Santiago en Jerusalén hacia los 40 días, y a todos los discípulos antes de su ascensión. Y fue en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Entonces tenemos aquí básicamente estas porciones de la Escritura donde nos habla sobre las apariciones, y vemos que cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que él había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús en Juan 2:2. Vemos que también las apariciones, y vemos que hay un consenso, entre los académicos que estudian la resurrección de Jesús subsiguiente a su muerte por crucifixión, que sus discípulos verdaderamente creyeron que él se les había aparecido como resucitado. También ha sido dicho por el autor declaradamente ateo, que dice, se tiene que tomar como certidumbre histórica que Pedro y los otros tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en las cuales Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Ustedes pueden rechazar esos informes si quieren, pero no pueden decir que no existan testigos. Estas son las 12 apariciones de Jesucristo resucitado que se encuentran en las Escrituras. Entonces vemos que hasta básicamente aquellos ateos, o que se consideran ateos, o aquellas personas historiadores que no consideran o no se consideran cristianos, pues dicen que básicamente a negar el hecho de Jesucristo o la resurrección, pues es algo que no tiene mucho sentido. Vemos que además también Jesús se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, y esto ocurrió unos 2 años después, y eso lo relata en Hechos capítulo 9, versículo de 3 al 5. Entonces, vemos que así como nuestro hermano nos hablaba y nos decía en Primera de Corintios capítulo 15, versículo el 3 y el 4, el 14 y el 17, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el texto nos sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve. De hecho, todavía estamos en pecado y estamos en problemas. Pero la Escritura, como dice Pablo y como declara, que así como él enseñó y lo que él recibió, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y al tercer día resucitó. Entonces tenemos un fundamento fuerte, tenemos una historicidad en la cual no solamente tenemos una fe ciega. Y el libro que les comentaba, pues básicamente se llama Las evidencias de que Jesús es Dios, y habla sobre todo lo que tiene que ver con relación a los mitos, por así decir, que secularmente se hablan y todo esto. Entonces es un libro de apologética, por si a ustedes les gusta andar
en estos temas apologéticos. Entonces eso es lo que tiene que ver con nuestra lección 22, que básicamente es lo que nos habla ahí. Y de ahí pues vemos la lección número 23, nos habla sobre la evidencia de la resurrección de Cristo, y eso ya lo tenemos nosotros en la página 143. En la página 143 ya tenemos lo que es la evidencia de la resurrección, y en el pequeño extracto que viene ahí nos dice que la fe de un individuo en Cristo no depende de su habilidad para recitar la evidencia histórica o legal acerca de la resurrección de Cristo. Tampoco se sostiene o derrumba de acuerdo con la habilidad del creyente de defender la validez de la resurrección a través del uso de la apologética o de la lógica clásica. Sin embargo, es importante reconocer y proclamar que la fe cristiana no es contraria a la historia o al más alto y perfecto uso de la razón. Básicamente, cuando nosotros, si podemos decir así, cuando vamos a evangelizar o cuando estamos razonando con alguna persona que no cree en Jesucristo, por más elocuentes que podamos ser nosotros, o por mucho que podamos saber nosotros de apologética sobre defender la fe, al final o a últimas instancias es el Espíritu Santo quien transforma a aquellas personas incrédulas o las ilumina para que ellos puedan entender lo que es la fe, o lo que es todas estas cuestiones que tienen que ver con creer en Jesucristo. Pero es importante que nosotros tengamos medianamente ese conocimiento, porque Pablo lo dice, o sea, que nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder defender la fe. Entonces es necesario que, así como hemos estado viendo sobre estas evidencias de la resurrección, como el libro que acabo de enseñar, que nosotros tengamos medianamente el conocimiento por si alguna persona, como dice ahí, demanda razón de la fe de nosotros, o sea, que nosotros podamos contestar a las preguntas que él pueda tener, teniendo en cuenta que, como decía, o sea, aunque podamos ser demasiado elocuentes, o sea, a la final es el Señor el que soberanamente quebranta sus corazones y les da un corazón de carne, y ellos pueden responder a la palabra del Señor. Pero como lo digo, la apologética es una herramienta que nos ayuda, por así decir, para después nosotros presentar el Evangelio, para que, oye, pues esto que te estoy explicando no es algo ilógico, no es algo irracional. ¿Sí me explico? Y ellos pues tengan un poco más de bases en lo que puedan ellos pensar más adelante. Entonces, aquellos que dicen que las declaraciones del cristianismo van en contra de la historia, son mitologías, lo hacen por sus presuposiciones parcializadas que no permiten que la evidencia hable por sí misma. La aversión al evangelio de los hombres pecadores es una razón más para afirmar que, separado de la gracia de Dios y de la obra regeneradora del Espíritu Santo, ningún hombre aceptará las declaraciones de Cristo. Y es esto mismo que les comenté, o sea, a final de cuentas nosotros podemos dar los mejores respuestas, nosotros pues podemos presentar las evidencias, nosotros podemos ser súper elocuentes, y al final de cuentas es el Espíritu Santo que trabaja en ellos para que ellos puedan ver la majestad de Cristo. Entonces, pero como cristianos, es nuestro deber presentar defensa del Evangelio. Entonces, entrando al primer punto que nos habla aquí, nos dice que un evento predicho, y nos habla de que la muerte y resurrección fue un cumplimiento necesario de la voluntad de Dios, profetizado cientos de años antes en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que proféticamente el Señor, o desde la antigüedad, el Señor ya había declarado, ya había dicho que había un Mesías que había de venir.
Lucas 24, del 25 al 26, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, el Señor les dice, o sea, ¿por qué? Si toda la escritura habla de mí, haciendo referencia del Antiguo Testamento, porque ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que era un evento predicho, o sea, ya la escritura hablaba sobre el Mesías que había de venir. Y lo vemos también David, como dice aquí, hablando este punto, David predijo que Dios no abandonaría al Mesías en la tumba. Salmos 16, versículo del 8 al 11 dice, a Jehová ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces vemos que David pues básicamente no estaba hablando de él. ¿Por qué? Porque David murió. David pereció y pues su cuerpo o sea, está desintegrado. O sea, básicamente, como dice ahí, o sea, su cuerpo pues básicamente pereció. Entonces aquí está hablando de Cristo. Vemos que también nuestra porción del libro habla sobre Isaías, y habla una porción que dice el profeta Isaías también miró hacia el futuro y vio que Dios recompensaría en gran manera al Mesías después de que él hubiera sufrido los pecados de su pueblo hasta la muerte. Y en Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos que también la escritura en Isaías, en el Antiguo Testamento, habla sobre el Mesías, y como les digo, o sea, a final de cuentas, la soberanía de Dios en la salvación, o sea, solamente depende de Él. Porque pues todos los judíos leían Isaías 53 y ellos siguen con este corazón endurecido. Creo que por alguna parte en internet había un testimonio de un judío, y él decía, y eso es lo que él decía, no, simplemente no tengo bases para decir si es cierto o no, pero o sea, él declaraba que cuando se leía la escritura, o sea, muchas de las veces omitían Isaías 53, por esto mismo, porque habla sobre este Mesías, habla sobre estos padecimientos y concuerda exactamente con los padecimientos de Cristo. Y dice, nosotros no nos enseñaban, o sea, leíamos todas las porciones de la escritura, dice, pero Isaías 53 no. Dice, sino que una vez estando yo ahí solo, empecé a leer Isaías 53 y cuando lo leí, dice, o sea, dije, wow, o sea, esto habla de aquella persona que tanto los judíos odian y no se puede mencionar y todo esto. Y dice que hubo una convicción en él, él creyó en Jesús sin que básicamente se le predicara el evangelio, sino que es con esta porción solamente. Dice que él creyó en Cristo por medio de esta porción. Y decía, o sea, yo no sé cómo ellos no pueden leer esta porción y vean que es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Entonces vemos que, como les digo, o sea, podemos tener las evidencias, podemos tener todo esto, pero si el Espíritu Santo no obra en esos corazones, pues básicamente ellos van a seguir con este corazón endurecido. Vemos que también nos dice esta porción de un evento predicho, dice, Cristo mismo predijo su resurrección repetidamente. Juan 2:19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mateo 12, del 39 al 40 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás.
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vemos que también Cristo predijo su resurrección, y no solamente fue una sola vez, sino que repetidamente el Señor estuvo hablando de que era necesario de que Él padeciera y de que Él iba a regresar. Entonces vemos aquí esta porción. Vemos también que en la misma porción del texto habla que tanto que incluso sus enemigos conocían sus predicciones. Y en Mateo 27, del 62 al 63, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viniendo aún, después de 3 días, resucitaré. O sea, hasta los mismos fariseos, los mismos judíos sabían sobre que Jesús había comentado que a los 3 días Él iba a resucitar. Entonces, no era un hecho aislado, sino que todos ellos tenían esa noción, y era la cuestión por la que lo querían asesinar. Entonces, esto es lo que compete a lo que es un evento predicho, y es no vamos a leer todo lo que viene ahí, sino que básicamente es un resumen. También tenemos aquí lo que nos dice la tumba vacía, y vemos que una tumba vacía y un cadáver sin descubrir son pruebas fuertes para la resurrección. Si la tumba no hubiese estado vacía, la presentación del cuerpo había destruido al cristianismo. Entonces vemos que los escépticos han inventado 3 teorías en respuesta a esta pregunta. Todas son igualmente absurdas. Y Paul Washer nos da 3 puntos, que es la teoría del desmayo, la teoría de que los discípulos robaron el cuerpo, y también vemos que la teoría de la tumba equivocada. Y vemos que aquí Paul Washer habla sobre esta teoría del desmayo, y dice que es improbable dada la crucifixión y la herida de la lanza. Como ya vimos lecciones pasadas, veíamos que este romano básicamente introdujo esa lanza en un costado, y veíamos que la escritura declara que salió agua y sangre del costado de Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces vemos que básicamente pues esta teoría no, como vimos al principio, no tiene mucho fundamento. O sea, no tiene nada de fundamento. O sea, decir que simplemente se desmayó, pues es ilógico con toda la evidencia del proceso de la crucifixión. La otra es pues la teoría de que los discípulos robaron el cuerpo, y pues vemos que esto también es algo inverosímil, dada la guardia romana entrenada y al miedo de los discípulos. O sea, que ellos hubieran podido haber robado el cuerpo, pues también era algo improbable. Dice que si todos conspiraron para mentir, la conspiración había sido descubierta, y esto lo dice el mismo autor que acababa de hablar de González. Dice, si todos conspiraron para mentir, la conspiración había sido descubierta y esa religión hubiera muerto antes de nacer. Y como la historia nos ha demostrado una y otra vez, resulta imposible mantener el secreto en una conspiración cuando sus miembros están amenazados con perderlo todo si permanecen en ella, y además tienen incentivos para descubrirla. O sea, poder haber dicho que los mismos apóstoles o los seguidores de los discípulos de Jesús robaron el cuerpo y mantuvieron esta farsa
Dice, es imposible, porque dado al testimonio de muchos hechos de conspiración que se han llevado a través de la historia, dice, al final de cuentas siempre se descubren. O sea, siempre hay alguien que delata la historia y siempre se da a conocer y al final de cuentas se sabe. Entonces dice, era imposible que ellos hubieran robado el cuerpo y que a final de cuentas no se les haya descubierto. Y la tercera es la tumba, la teoría de la tumba equivocada. Y pues aquí, si las otras están medio locochonas, esta está peor. O sea, es ilógico y es absurdo que pues ellos se hayan equivocado de una tumba, sabiendo que la tumba pertenecía a José de Arimatea, o sea, un miembro del Sanedrín. O sea, no es de que, ay, pues no sé dónde está mi tumba, o sea, la tumba que le regalé a Jesús. O sea, es ilógico esta acción. El autor del libro, él da 5 puntos y al menos es los que yo había, que son al menos tienen que ver con los primeros. Jesús no murió, los romanos o los judíos robaron el cadáver, los cristianos robaron el cadáver, los cristianos sufrieron alucinaciones y en el 5.º punto que él comenta en el libro dice la historia de la resurrección es un mito y son los principales fundamentos o los principales puntos que los ateos o aquellas personas que no creen en la resurrección, pues ellos hablan sobre estos puntos. Entonces, esto es lo que compete sobre la tumba vacía. Y también el libro nos habla sobre testigos fidedignos. Y vemos que para que un evento sea confirmado debe haber testigos oculares en un número suficiente y que demuestran integridad o que demuestren integridad. Es lo que nos habla sobre estos testigos, fidedignos. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la valentía de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, vemos que la importancia de los testigos oculares o de primera mano es claramente reconocida por los escritores del Nuevo Testamento. Para ser contado con los 11, Matías tuvo que haber sido un testigo ocular de la vida y el ministerio de Cristo, empezando con el bautismo de Juan, continuando a través de la resurrección y hasta el día en que Cristo ascendió al cielo. Entonces, uno de los puntos, por así decir, fuertes, y creo que lo comentó nuestro hermano Nahum, es que si en dado caso Cristo no hubiera resucitado, o si Cristo no hubiera muerto, o si todo era una mentira, todo esto estaba tan presente como para que la gente hubiera dicho, hey, pues no sé, Cristo no murió, Cristo anda todavía paseándose por ahí, o cualquier otra cosa para desmentir lo que los mismos discípulos y los mismos apóstoles ellos decían. O sea, el acontecimiento era tan reciente todavía, por así decir, que todavía había gente que hubiera podido haber desmentido lo que ellos decían. Y tanto así que, o sea, cuánto no se empeñaron los fariseos para tratar de detener a Jesús. O sea, si ellos hubieran tenido las pruebas suficientes para echar abajo el cristianismo, lo hubieran hecho y lo hubieran logrado si hubieran sido todo esto mentira. Entonces, aquí pues vemos a Pedro hablando a aquellas personas sobre lo que concierne a Jesús. Vemos que también nos habla sobre un número suficiente. Y nos dice que había cientos de testigos fidedignos. Vemos que, como veíamos, Cristo se apareció a María Magdalena, a las mujeres, a Cleofas, a Pedro, a los apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez. Esto supera el requisito de la ley de al menos 2 o 3 testigos que nos declaran Deuteronomio 19:15. O sea, vemos que la aparición de Cristo resucitado, o sea, no fue un hecho aislado que fue solamente a 1 o 2 personas. De hecho, si no mal recuerdo, en la película de Lee Strobel sobre el caso de Cristo, cuando él va a una de las universidades sobre hablar sobre este hecho de la resurrección y de qué tan imposible o ilógico hubiera sido tomar de testimonio
a estos 500 personas, creo que aquella mujer le dice, oye, pero es que es ilógico lo que tú me dices de poder rechazar que 500 personas lo vieron. Y en eso que están ahí platicando, le dice, bueno, ¿y qué tal si todas estas personas tuvieron una alucinación? Y le dice, dice, suena más loco o más imposible lo que tú me estás comentando que creer que aquellas personas vieron a aquel Jesús resucitado. Dice, porque para que 500 personas en un hecho hubieran tenido una misma alucinación, dice, dice, no hay en la historia algo que pueda decirte, no hubo un precedente de esto para que pueda confirmar yo lo que tú estás diciendo. Dice, además, dice, no simplemente fueron esos 500, y esta persona también saca, sino que también la misma escritura dice que además de esos 500 personas en ese periodo también hubo varias apariciones, a pesar de que esta mujer era una maestra de una universidad, dice, no era creyente, sino que era, no sé si era algo de psicología o de algo así, no recuerdo, pero ella tenía noción de la escritura y ella le dice, pues eso que me comentas, dice, no tiene fundamento, no tiene una vía que se pueda aceptar. Entonces, vemos que había un número suficiente de personas que daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y también el autor nos habla de la integridad y de la evidencia única, y vemos que los discípulos no estaban predispuestos a creer. Al principio pensaron que la noticia era una locura o que veían un fantasma. Lucas 10:11 nos dice sobre esto, y vemos que eran María Magdalena y María la madre de Jacob y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Entonces vemos que ni los hermanos de Jesús, o sea, creían en lo que Jesús hablaba. Y nuestro hermano también aquella vez nos habló, o sea, el hermano de Jesús, o sea, vinieron a creer hasta la resurrección de Jesús. Entonces, vemos que aquellas personas que lo rechazaban, pues básicamente se convencieron. ¿Por qué? Porque lo vieron. Si el Nuevo Testamento fuera un fraude, no habría usado a mujeres también como testigos primarios, ya que no se consideraban testigos legítimos en procesos legales de la época. O sea, también que la Escritura nos diga como testimonio las mujeres era un hecho que tampoco los judíos tomaban, o sea, no se hubieran arriesgado como para decir, no, pues es que también ellas lo vieron y lo hubieran utilizado como testigo. Entonces vemos que también hay una evidencia en este sentido, ¿no? O sea, de que aquellas personas no creían en él. De hecho, o sea, vemos el hecho de Pablo. O sea, era un enemigo acérrimo del cristianismo y al final vino a testificar de Cristo. Entonces esto tiene que ver con los testigos fidedignos. También tenemos este último punto, o este punto que nos habla sobre una mentira sin motivos. Y el argumento principal a favor de la resurrección de Jesús es que los apóstoles no tenían motivos para mentir, ya que la propagación del evangelio solo les trajo sufrimiento, pobreza, persecución y finalmente el martirio. O sea, si ellos hubieran tenido motivos para mentir, pues hubiéramos dicho, no, pues es que iban a ganar algo con eso. O sea, se iban a enriquecer, no sé, iban a vivir muy cómodamente, les iban a dar una posición en la aristocracia, no sé, algún beneficio iban a obtener por mentir. Pero no creo que alguien mienta para que su vida sea, lo voy a decir así, no, para que su vida sea más miserable. Y claro, la vida de ellos no fue miserable, porque ellos tuvieron una vida, por así decir, gozosa. Pues, cuando flagelaron a Pedro, ¿qué dijo? Ellos se sentían gozosos y dignos de que lo hayan sufrido en favor de Jesús. O sea, ¿quién de nosotros actualmente haría eso? De hecho, declararse cristiano en aquel tiempo, o sea, simplemente bautizarse, era casi una condena de muerte en aquel tiempo. Profesar ser seguidor de Cristo era básicamente ir a la muerte. Y no una muerte normal, o sea, muchos de ellos
vemos en los primeros mártires, o sea, esta cuestión de Nerón, cuando aquellos cristianos eran empalados y eran quemados para iluminar los jardines de Nerón, o aquellos que eran puestos en el Coliseo, y eran bestias que estaban hambrientas, o se las dejaban sin comer, y dicen que en cuanto los echaban, o sea, aquellas fieras despedazaban a aquellos cristianos y les daban la oportunidad de rechazar, o sea, simplemente niega a Jesús y vas a ser libre. Y aquellas personas no negan a Jesús y eran muertos allí, eran martirizados. Entonces vemos que si la historia hubiera sido una invención para obtener dinero, fama o poder, los motivos típicos se habrían retractado al ver que solo les costaba la vida. Su tenacidad y disposición a morir por la fe en la resurrección sugieren que presenciaron algo real. Y es como veíamos lo que había dicho Pedro: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, nadie muere por una mentira. Vemos que si la resurrección es una realidad histórica, bueno, de hecho eso es lo que tenía que ver con una mentira sin motivos, que es uno de los puntos, pero también nos habla sobre la transformación de los discípulos. Y vemos que si la resurrección es una realidad histórica, o peor, si es una farsa, entonces la aparentemente milagrosa transformación que ocurrió en el carácter y las obras de los apóstoles y otros testigos es inexplicable. Vemos que los discípulos eran antes tímidos y negaron a Jesús. Y lo vemos también, lo vemos en Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La misma escritura nos dice que los mismos discípulos huyeron. Pedro le negó. Entonces, vemos más adelante después cómo ellos se transformaron y cómo defendieron y desafiaron las autoridades. Tenemos Hechos 4:18-20 que dice: llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces vemos aquí, primero, antes de la resurrección, vemos a Pedro negando al Señor y todos los discípulos huyendo. Y ahora vemos a ellos delante del Sanedrín exponiendo y dando su vida por estos argumentos. Entonces vemos un cambio radical ahí. Sí, nomás de que usted releyó el primer párrafo porque no le encontró sentido. Y es que le falta no. O sea, si la resurrección no es una realidad histórica. Ok. Por eso es la parte que falta ahí, porque así como está escrita dice otra cosa. Si la resurrección no es una realidad histórica, o peor, si es una farsa, entonces para los que han tomado nota viendo la lámina, le falta ese no ahí. En su lección lo tiene, por cierto. Ok. Dice no. Error de dedo. Gracias, hermano. Entonces vemos este cambio radical de los apóstoles, o sea, un cambio que incluso cuando Pedro se expuso delante de ellos, se dijeron: oye, pues que no, de los que andaba con Jesús, y mira, o sea, se asombraron de la forma y el denuedo con el que Pedro hablaba, o sea, hasta ellos mismos reconocieron ese cambio en él. Y la conversión de los enemigos, también nos habla la lección sobre esta conversión de los enemigos y la conversión de Santiago y Judas, que son los medios hermanos de Jesús, quienes no creían del ministerio, o sea, durante el ministerio de Jesús. En Juan capítulo 7, versículos del 3 al 5, y dijeron sus hermanos, es el mismo
dice, sal de aquí y vete a Judea para que también sus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalo al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces vemos que ahí aún ni los hermanos de Jesús creían en él. Y de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el mayor perseguidor de la iglesia, y vemos que en Hechos nos dice que Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Entonces vemos que aún Pedro, como dice aquí, o sea, aún respirando amenazas, o sea, él estaba bastante enseñado con aquellas personas que predicaban de Cristo. Entonces, solo se puede explicar porque vinieron al Cristo resucitado, y es lo mismo que hablábamos en 1 Corintios 15:7. Entonces, vemos esta explicación, o sea, vemos que aún los enemigos, y no solamente eso, sino que también cuando Pedro predicaba en las sinagogas, dice que aún los sacerdotes se convertían. Aquellas personas ahí dice que había conversiones y eran personas que, bueno, al menos la escritura no dice que eran enemigos, pero pues de cierto modo estaban en contra de todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Entonces, para finalizar, y vamos a finalizar algo temprano, así que todavía hay tiempo ahorita para cafecito. En conclusión, dice que los últimos 2000 años de historia marcados por la continuación de la fe cristiana a través de las naciones, tribus y pueblos del mundo, a pesar de la persecución y el gran sacrificio personal, confirman que algo verdaderamente pasó ese domingo por la mañana. Hermanos, hay un antes y un después. Solamente un personaje ha cambiado las eras, por así decir, un antes y un después, y solamente es Cristo. O sea, no hay mayor evidencia de Cristo que esa, porque no es antes de no sé, de Mahoma, no antes y después de Mahoma, no es antes y después de Julio César, no sé, sino que es antes y después de Cristo. Entonces, como dice aquí, en los últimos 2000 años de historia, o sea, el cristianismo sigue en pie y va a seguir en pie, porque dice la Escritura que el enemigo no prevalecerá sobre la iglesia de Cristo. Entonces, nuestro Señor resucitó al tercer día, y es algo que nosotros debemos proclamar con aquellas personas incrédulas. ¿Quería comentar algo, hermana? Sí, es loco pensar que no consigue la historia, o hay gente que dice que no está en la historia, o que no existe. Sí, estamos hablando de esto que pasó hace años, cuando las personas eran maltratadas, los cristianos de esa manera. Se veía tan crueles esos fuertes castigos. Y no nos vamos lejos, ahorita mismo, no sé si están viendo las noticias ustedes, de pronto en Nigeria se está viendo mucha persecución. Yo estuve viendo la semana pasada, miraba cómo los cristianos de esos lugares están siendo maltratados, creo que por los musulmanes, no sé, y los entierran vivos, hasta 20 personas en un hoyo enterrándolos, y unas mamás muriendo con sus hijos ahí, disparándoles. Y yo digo, ¿cómo puede dudar la gente en la historia de la Biblia de esas cosas sucedieron? Se está pasando ante nuestros ojos ahorita, las noticias se ven. Entonces eso nos hace más evidencia de que esas historias fueron reales y las estamos viendo ahorita. Pero como no pasa en nuestra colonia así, por eso es que la gente como que ciega. Pero sí hay noticias que pasa eso.
Dice la Escritura que el Evangelio es locura para el incrédulo. O sea, como les comenté al principio, por más evidencias que nosotros podamos dar, el mundo está sumido en el pecado y lamentablemente las personas se deleitan en su pecado, las personas quieren seguir su mismo estilo de vida. Entonces, nadie quiere que se le imponga, bueno, al menos en la actualidad, nadie quiere que se le imponga o someterse a alguien o a algo. Y por eso que ellos están felices en sus, como dicen, sus pasiones y en sus concupiscencias. O sea, entonces, de cierta forma, eso nos da testimonio de que hay personas que todavía están muriendo por el Señor, porque ellos creen en algo que es real. No, yo creí que iba a activar algo. Quizá una pregunta legítima es ¿por qué en otros países, y no tan lejos, México por ejemplo, los cristianos están siendo perseguidos mientras que nosotros no? Porque hay creyentes en otros lados que están muriendo por el Evangelio y están dispuestos a morir por el Evangelio y son perseguidos, y por qué nosotros no? Quizás no es tanto que la historia se repita, no es tanto que la historia se confirme simplemente, sino que algo está pasando con nosotros. No es con la sociedad, es con nosotros. Nosotros no estamos siendo lo que de verdad deberíamos de ser. Porque si nosotros fuéramos lo que de verdad deberíamos de ser, la sociedad no nos aceptara. La sociedad no estaría de acuerdo con nosotros. Pero lo que sucede es que nosotros como cristianos estamos viviendo, no como dicen algunos, en una burbuja, sino que nosotros como cristianos estamos viviendo como viven todos los demás. Así es. Y ese es el problema. Si nosotros viviéramos conforme la Escritura dice y no tuviéramos compañerismo, no es la palabra que quería usar, pero no encontré la que quería usar, y no tuviéramos esa afiliación con la sociedad actual, nosotros también seríamos perseguidos. Pero no lo estamos haciendo. Entonces, si en un caso dado viniera a haber persecución hacia nosotros, ¿responderíamos como los primeros discípulos, dispuestos a dar la vida por sostener la resurrección de Cristo, dispuestos a dar la vida por sostener que Cristo transforma vidas? ¿Estaríamos dispuestos a eso? Como dicen, el Evangelio incomoda. Y es una realidad. Charles Spurgeon, cuando decía que enviaba misioneros, o sea, y cuando ya venían estos misioneros de vuelta y les preguntaba, o sea, ¿cómo te fue? Y si el misionero me decía, no, que estuvo muy bien y esto, y yo lo veía así muy bien, dice, no, este no predicó el verdadero Evangelio. Dice, pero cuando yo preguntaba y me decían, preguntaba y veía a aquella persona carizbaja y no sé, maltrecha y todo esto, y le preguntaba, ¿cómo te fue? No, pues es que me repudiaron, me apedrearon, me hicieron esto, me ultrajaron, tal. Dice, entonces yo sé que aquella persona había predicado el Evangelio, porque eso es lo que hace el Evangelio, confronta, incomoda. ¿Sí me explico? ¿A quiénes de ustedes les gusta que los confronten con sus pecados? A nadie. Y es como dice nuestro hermano, o sea, lastimosamente estamos en una comodidad en la cual predicamos un evangelio que no incomoda a nadie. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Perdón, no terminaba todavía. Ah, ok, disculpe. Nosotros a veces nos sentimos contentos porque creemos que vivimos en una sociedad que goza de libertad religiosa. Y yo he hablado con muchas personas acá y dicen, no, nosotros tenemos libertad religiosa. Pero permítanme no estar muy de acuerdo con eso. Los hermanos que estudiaron conmigo en el instituto lo saben, porque haciendo revisiones lo que hay aquí no es libertad religiosa, es tolerancia religiosa, que es una cosa distinta. Porque si hubiera libertad religiosa, usted pudiera libremente decir que es cristiano y vivir como cristiano y no tendría problemas. Pero ¿qué sucede si usted se comporta como cristiano? ¿Qué sucede si usted se opone a la ideología actual acerca de, por ejemplo, cómo creó Dios al hombre? ¿Qué diferencia tiene eso? Y empiezan a tratarlo mal y todo lo demás.
Sí, o sea, no hay una libertad religiosa, hay una tolerancia religiosa. En el momento en que nosotros empecemos a vivir como cristianos, como la Biblia nos pide que vivamos, se va a acabar esta tolerancia religiosa. ¿Quería comentar algo, hermana? ¿Yo? Sí, sí. Bueno, ya lo dijo él, ¿verdad? Pero ahorita lo que nosotros vivimos aquí en este país, tal vez no somos golpeados, no somos azotados, pero acuérdense que las palabras son golpeantes, duelen también. Y yo, por ejemplo, uso las redes sociales y yo he sufrido discriminación por ser cristiana en algunos grupos. Porque yo he hablado de Cristo, incluso me han sacado de algunos grupos. Y lo vemos en los trabajos, por ejemplo. No, a ella no, porque es cristiana y no puede llegar a un lugar. Siempre está sufriendo esas cosas de que tú no porque eres cristiana o tú, o sea, la mirada en nosotros. Y eso yo creo que no solo yo, a varias personas sufrimos a veces algún, como dice, maltrato por ser cristiano. O sea, de alguna manera sí lo estamos viviendo también. Porque las palabras también duelen, los rechazos duelen. Y eso también nosotros estamos viviendo, no azotes, pero sí discriminación por ser cristianos a veces en los trabajos o en cualquier otro, sí lo estamos viviendo también. Ok, hermanos. Gracias por los comentarios, gracias por estar hoy aquí y pues con esto finalizamos.